Buen día, mi nombre es Luis Antonio Guevara Castro, estudiante de licenciatura en Educación Religiosa, y hoy compartiré la solución a las respuestas a la materia Misterio de Dios, segundo corte. Eh, Yahvé es el Dios de Israel y pues no es el mismo del Dios cristiano. Todo parte desde que para que el pueblo de Israel señala que Yahvé parte desde una trascendencia y desde un elemento natural y desde una trascendencia de unos términos de divinidad que es absoluta y que, y que desde esta fuente de proyección humana sobre el concepto del Dios cristiano lleva una trascendencia al parecer que no es meramente propicia para ellos. Y esto es una manifestación de Dios que conlleva una contraposición a mera la manera de cómo el hombre se figura en Dios. Eso lo afirma Alberto Múnera en su libro, que expresa que es evidente que el Dios que se revela es una contraposición donde Dios es figurado por los hombres y no acepta y no es aceptado por los israelitas. Dios es verdaderamente válido y esta figura conlleva ¿qué? A que esta imagen de Dios lo lleva a una divinidad en sí mismo. Y esta divinidad se forma desde una verdad, desde única fuente que es Yahvé, que es el único, desde un fruto de una experiencia del Dios inducido desde su propia esencia. En la novedad del Nuevo Testamento parte desde una formación, de una conformación entre la experiencia del Dios y el hombre, desde una acción divina a través de la realización del plan divino. ¿Y qué pasa? Que esto es un proceso de la historia salvífica que se muestra en este plan de Dios, en la persona de Jesucristo, quien Dios envió y es enviado para ser ese salvador y ese liberador, siendo esto un fenómeno demasiado asombroso, donde se interpreta un acontecimiento desde la manifestación de Dios en los hombres a través de la historia. Aquí podemos también percibir que la acción divina en los procesos de la realización del plan salvífico no solamente se queda en el pasado, sino que trasciende en el futuro para una salvación que continúa y que no se reduce en su qué, sino que es eterna. Partiendo desde el autor Alberto Múnera, donde expresa que los rasgos de Dios no son meramente son salvadores que se multiplican en periodos de abundancia. ¿Qué quiere decir? Desde su obra, que es generosa, como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, pasa una vitalidad que parte desde experiencias vividas a través de qué, de los profetas, los sabios y también los apóstoles. Cómo estos rasgos divinos se reflejan a través de una vivencia desde esa solamente no queda en un pasado, sino que trasciende a un presente, de una salvación total y parcial, ya que se ve en el mismo Dios, en su mismo plan y desde una misma promesas que parten desde la historia humana. ¿Para qué? Para así poder orientar esta salvación y así Dios no fuerza al hombre, sino que lleva a una libertad, siempre atento a esas respuestas del hombre, como por ejemplo en el caso de Moisés en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento traigo a colación a María con esa respuesta que le hace Dios, y aquí para hacer tu voluntad. Es así que en ambos testamentos, en estos dos, como el Antiguo y Nuevo Testamento, se muestra un Dios que es Padre y protector, que en el Antiguo Testamento Dios habla desde la zarza ardiente, en Éxodo 3, y es así que es un Dios que se revela en la historia, que utiliza, digamos, al hombre para transmitir su revelación, y unos con de esa revelación que se hizo por tradición, ¿cierto? Partiendo de que a través de esa trascendencia en un tiempo y pues desde la tradición. Eh, en este Evangelio de Marcos, Jesús identifica a ese Dios que es ese constante diálogo entre el Dios y el hombre, que está por encima de todo y que expresa que es un único por encima de todo. Eh, Determina que es el proceso
expresa que a, diferente, a diferencia de los demás, refleja ese amor por el pueblo. Se Alberto, Alberto Monera, en su libro Misterio de Dios, explica que es una pedagogía que se va comprobando paso a paso en medio de desde esas circunstancias del hombre, desde esas apostasías que eso llevan a un arrepentimiento. Y es así que se va experimentando al Dios verdadero, desde unas estrategias totales, desde esa experiencia de amor que conduce al Creador por encima de todo. Y es así que esa revelación de Dios es parte vital, donde se refleja que hay un solo Dios y no hay otro más por encima de él. Es un supremo omnipotente y también es omnisciente, al igual que es un protector y es un salvador. Es un Dios solidario que va en unión de esa comunión perfecta con el hombre y que también se identifica que en una relación de un eterno cambio, del amor que exige, de igual forma Jesús revela al Padre desde esa unión fraternal, desde el amor, ese amor recíproco que es puro y que también va desde una tradición donde va por encima de toda circunstancia, donde perdona al hermano de toda iniquidad, desde un lenguaje que es desde la fe. El dogma central de la Iglesia Católica se refleja en qué? En la parte de la naturaleza de Dios. La Santísima Trinidad es una creencia firme donde se revela que es el único en tres personas y que se afirma desde una apóstasis que es el Padre y que el Hijo y el Espíritu Santo ocupa la verdad teórica de la fe. ¿Qué quiere decir? Que este es un dogma fundamental a partir que se concreta en el Concilio de Nicea, donde se afirma que son tres personas distintas en sí y que está compuesto desde una raíz, desde un origen que tiene un sentido que está fundamentado en bases, que son tres relaciones entre sí y que son tres sustancias en una sola sustancia y que también ¿qué lleva? Esta unión lleva a una profecía fundamental de un expresar de amor de Dios en una presencia mutua que es recíproca, donde está el misterio de la relación de la comunión y que hay una encarnación y una redención y también hay una creación trascendental donde se refleja la verdad de un Dios trino, donde donde esta naturaleza es el Espíritu Santo, con la misma naturaleza del Padre y también con esta naturaleza del Hijo, ¿qué pasa? Que es un símbolo que es reconocido, que se recoge a través de la historia y que recoge y se transmite, ¿cómo? Siendo un símbolo de la unidad de la iglesia y todo desde la fe. Muchas gracias.